guías de mirar qué estamos haciendo y qué nos podemos llevar. Recuerden que lo importante de esto es qué doy y qué me llevo. Justamente de eso se trata la reflexión que vamos a trabajar hoy. Quiero ser muy clara en el sentido que vamos a trabajar 5 momentos. ¿Vale? Esos 5 momentos van a estar enmarcados en lo siguiente. El primer momento es obviamente la presentación de la maestra, el objetivo que tiene esa experiencia, bien pueda, buenos días. La demostración de la clase, luego de eso vamos a hacer unas preguntas para puntualizar algunos aspectos importantes de la clase. En un tercer momento vamos a ver un video. En un cuarto momento son ustedes quienes van a propiciar esa reflexión pedagógica a través de unas preguntas direccionadas, de las cuales yo les diré cuál es la dirección de las preguntas. Y por último vamos a hacer un cierre. ¿Sí? Esos son los 5 momentos que vamos a trabajar. Me toca una actividad un poco maluca, que es el control del tiempo. Entonces sí les pido el favor que pensemos mucho que mi deber es justamente el control del tiempo, ¿vale? Para que no me miren mal cuando les diga que ya no pasa. Bien, entonces les comento, en esta clase vamos a estar 4 personas. Una persona es la doctora, que es de parte de calidad, que nos cuenta su nombre. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Elizabeth Contreras y mi rol acá es el de tomar una relatoría por lo que se va a desarrollar en este salón. Gracias. La segunda persona, pues no en ese orden de importancia, sino simplemente un conteo. La segunda persona soy yo soy formadora del programa Todos Aprender, trabajamos para el Ministerio de Educación y el rol que voy a desempeñar en esta experiencia es la de moderador, ya lo había dicho, lo repito. El tercer rol sería más bien más importante es el de nosotros, es el de la maestra María Victoria Montañez. Ella es licenciada en español, tiene una especialización en español comunicación audiovisual, ¿no? Es especialista en pedagogía y desarrollo humano, es magíster en pedagogía y desarrollo humano, tiene formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho psicoafectivo, usos pedagógicos del audiovisual. Esa es como una carta de presentación muy cortica de la maestra con la que vamos a estar trabajando en la mañana. Y obviamente nuestro querido camarógrafo, que es parte de la logística, más o menos como para que nos ambientemos a lo que vamos a trabajar de aquí. 30B, 35. No, este es 30B. 30B. Ah, el salón es 35, la clase es 30B. Muy buenos días, permiso. Buenos Días, saludos de Magdalena. Muy bien. Ahora sí, les decía que vamos a trabajar 5 momentos rápidamente para que les llegaran un poquito en la mitad del discurso. Vamos a trabajar 5 momentos. El primer momento y el quinto momento es un cierre y pensar en qué nos llevamos de esta experiencia como tal, ¿vale? Eso fue flash, porque ya lo había hecho. De nuevo, vamos a estar acompañados. Cualquier cosa que pase en la clase real, mera conciencia, ¿cierto? Vamos a estar acompañados. Atlántico, ¿verdad? Mi nombre es Elizabeth Contreras del Ministerio de Educación y voy a ser la relatora acá de la clase. Mi nombre es Zuli Mildred Casera, yo trabajo para el programa Todos Aprender y mi función en este momento es hacer de moderadora. Y de nuevo la maestra María Victoria Montañez Gómez. Ella es licenciada en español con comunicación audiovisual, especialista en pedagogía y desarrollo humano, magíster en pedagogía y desarrollo humano, con formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho psicoafectivo y usos pedagógicos del audiovisual. Una breve presentación. ¿Me repites el nombre tuyo? Mi nombre es Zuli Casella. ¿Zuli? Zuli Casella. Muy bien, entonces como les decía, esos son los roles de nuestro querido camarógrafo que le va a tocar editar la primera parte porque ya la repetí.
poquito en esa clase que hacemos nosotros y tomar lo bueno de eso que nos van a presentar hoy. Y obviamente en la reflexión pedagógica, trabajar con la profesora en ciertos aspectos que nos interesarían aprender más. O brindar también un aprendizaje de parte nuestra. ¿Sí? El nombre de la clase, ¿me lo recuerda, maestra? La noticia y el periódico mural. Entonces ahora sí quedamos en manos de la maestra. Buenos días. Muchas gracias por venir, muchas gracias por querer participar en este espacio conmigo. Le agradezco también al equipo que nos está acompañando. Pues bueno, yo estoy acá, soy maestra de español. Sí, yo trabajo en la Escuela Normal Superior de Risaralda, en la única escuela normal que hay en Risaralda. Yo soy docente de castellano y bueno, manejo PFC algunas asignaturas también en este momento, una práctica. Bueno, ¿cuál es la idea? Pues seguir el protocolo que el Ministerio nos ha enviado. Entonces, en la primera parte vamos a hacer una recreación de la clase que hice con los niños. ¿Sí? Es una clase que obviamente aquí tengo que reducir muchísimo el tiempo porque tengo media hora para recrearla y pues voy a trabajar mucho más tiempo con ellos. ¿Cierto? Lo otro es que en el contexto, como ayer también la hicimos, pues se da uno cuenta que pues, los niños ya tienen algo hilado y llegamos a clase con eso y pues acá ustedes también tienen muchísimos conocimientos, pero pues la dinámica cambia un poquito. Pero pues tratamos de hacer lo que mejor podamos y con la colaboración de ustedes pues, nos va a ir muy bien. Yo simplemente les voy a compartir la clase que hice con los niños, la que se firmó, pues, claro, nosotros sacamos los permisos con 3 grados, pero no sabíamos cuándo íbamos a firmar. ¿Sí? Entonces teníamos todo listo y cuando ya se podía, que ya había quien nos colaborara con una cámara, ¿sí? Entonces dijeron 4 de la tarde, vea, para mañana a las 7, bueno, listo, ¿con qué grupo? Con el que esté, ¿sí? Por lo que teníamos ya todo dispuesto. Bueno, entonces el grupo que le correspondía ese día, el horario conmigo era el grado 7º B, con ellos vengo trabajando la noticia y el periódico mural. Entonces voy a empezar a terminar la clase. Los objetivos que nos proponemos nosotros para la clase son fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y de comentarios, el trabajo y en equipo, en cada uno de los integrantes que participen en la elaboración de notas para el periódico mural. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos que nos proponemos con esta clase. El otro es desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con la colaboración de profesores, alumnos y padres. Y el tercero es desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de las noticias y la policía. Porque estamos también inundados como de todo eso que nos ofrece el medio. Entonces, vamos primero a hacer una revisión con ustedes, que son mis estudiantes hoy, ¿sí? De lo que son las noticias, para poder que terminemos con esta clase y menos con el prospecto del periódico mural. ¿Sí? Bueno, entonces la dinámica utilizada es la siguiente. Como ustedes son los niños de segundo, ¿cierto? Nosotros manejamos las rifas. Entonces vamos a hacer la primera rifa del día. A ver quién nos empieza a colaborar con todos esos conocimientos que ya tenemos respecto a este tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué fecha es hoy? 8 de octubre de 2015. De 2015. ¿La hacemos con la fecha del día, del mes, del año o con todas sumamos y reducimos el número? ¿Cuál quieren? La derecha. Bueno, ¿derecha o izquierda? ¿Cuál es la derecha, izquierda o central? ¿Por dónde empiezo? Por donde quiera, que ahorita estamos preparados. ¿Cuál? Para que ¿cuál empezamos? ¿Derecha, izquierda o central? Central. Bueno, hoy es que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál señora se gana la rifa? Apoye. Yo no le dije los nombres, pero ya no ganamos la rifa. Entonces la primera pregunta es a ver si podemos recordar cuáles son las partes que tiene una noticia.
la parte que tiene primero la información, la relación, toda la información y el relato del hecho y la finalización. Muy Yo, bien. profe, ¿Le quiere colaborar? sí, yo le ¿Aportar más? quiero ayudar a mi compañerita. Muy bien. En las partes que tiene una noticia es para quién, dónde, cuándo, quiénes. Son como unas cositas así generales. Entonces, El titular, muy bien, las preguntas. Titular El de titular, el encabezado, luego una pequeña lectura que amplía un tanto lo del encabezado y luego el desarrollo de la noticia y el cierre. Muy bien, ¿algo más? Que la noticia debe ser veraz y o sea que debe tener fundamentos y argumentos para poder elaborar una noticia. Muy bien, ¿qué más puede ser? La noticia siempre debe tener un impacto, como que el título debe siempre como transmitir como intriga o algo que Despertar el interés. Muy bien, ¿qué Debe más? ser objetiva, no subjetiva. Muy bien. Ay, que usted debe cómo ser, está ambicioso. debe ser actual. Actual, muy bien. Pero estábamos hablando de las partes, no de las características. Pero eso no sirve, pero Ya muy bien, dentro de las partes, ¿qué una más? pequeña introducción Sí, a señora. la información, La el información. cuerpo de la noticia y La finalización. Que debe haber un nudo, Ahí debe ser. un inicio, Un inicio, Un cómo, finalización. Bueno, ¿algo más? ¿Algo Te más? digo algo, tienes unos alumnos muy adelantados porque ya se está deberíamos Muy bien, pero bueno, yo creo que vamos a pensar en la noticia impresa, ¿cierto? Sí. Exacto. De pronto hay una partecita que muchas noticias tienen, no todas, muchas noticias tienen, pero que ninguno me ha nombrado hoy. las imágenes. Las imágenes. Importantes, muy bien. ¿Cuál función tiene la imagen dentro de la noticia? Impactante. Atraer. Importante, ¿ah? La visualidad. Informar. La visualidad. La Ilustrar. persona se forma una idea de la noticia con solo la imagen. Muy bien. ¿Y esa imagen va acompañada de algo o simplemente va a solita? El título. Describe el suceso como tal, tiene una descripción muy corta de la foto y quién la tomó también. Muy bien, no, mejor dicho, Pero igual hay noticias que no tienen imágenes. Hay Bueno, noticias sin entonces vamos a imagen. continuar. Sí. Teniendo presente que ustedes están tan adelantados, tan de portada. tan participativos, entonces vamos a mirar nuestro contexto. Ya dijimos que estábamos en el día 8 del mes de octubre del año 2015, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de mirar un poquito a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional o local qué está pasando, ¿sí? ¿Qué noticias conocemos de hoy? ¿Quién quiere participar? No importa si es nacional, internacional, regional, local. Una noticia de hoy. ¿Cuál partido? A ver, cuéntenos. Ecuador. A las 3:30 juega Colombia con la selección de relacionados con el fútbol. Anoche se puso muy contenta porque vio en las noticias que había un foro de ella, de los maestros, y se puso muy contenta viendo esa noticia. Interesante. Se fue también en noticias. Muy bien. Bueno, a nivel regional, de pronto una noticia. Ya está a nivel nacional. El foro. Maduro, Maduro. El foro es nacional. Llegó tarde, ya la dije, mi compañero ¿Y una estaba bien. regional? Sí, estaba Estaba hablando pasando. el ex gobernador Que está Cruz, pues, ya está en el punto de la fiscalía, está en el problema ya fue enviado a la O sea, cárcel. que ya le tomaron la foto, ya le tomaron la foto. Bueno, No, y es de ya Cundinamarca. con el local, Desde aquí. más centradito. Ya no tenemos el departamento. Instituto Pedagógico Nacional. Tenemos la local. Se Bogotá. Mira, en el Instituto Pedagógico Nacional se está llevando el foro nacional. Yo
llovió después de varios días. ¿Cómo llovió después de varios días? Claro, no llovió. Hace días no llovía en Bogotá. Nos podemos ubicar que siempre, independientemente del día en que estemos, hay unos sucesos que están sucediendo a nuestro alrededor y alguna relación tiene con eso. Por ejemplo, ¿en qué nos puede afectar la noticia de partido? Todo mundo se quiere Hay dos maneras que puede Todas afectar quieren Configuró la agenda de hoy para poder ver el partido, ¿es cierto? Tenemos un ánimo diferente, un entusiasmo diferente. Si gana Colombia, ¿cómo vamos a sentirnos? No, ya la avenida va a estar comprometida. También. Si quieren, va a estar contentos. Lo importante es participar. ¿Sí? Recuerden que muchas veces, por ejemplo, recordemos el mundial. ¿Recuerdan el mundial? ¿Cómo iba Colombia de bien? Pero cada que ganaba, ¿qué pasaba en Colombia? Entonces, a veces uno dice, para salvar vidas. Lo importante es que aprendamos que en este tipo de actividades como la de hoy, pues se mueven muchas emociones, muchos sentimientos, mucha energía, pero que nosotros podamos asumir el resultado del partido como seres humanos. Si ganamos rico y si no, también. Lo importante es el espacio que vamos a Esta reflexión haciendo nosotros aquí, pero la emoción afuera. pero vamos a hacer Ya los colombianos estamos preparados tanto para ganar como para perder, porque Igual celebra. la selección Colombia obtuvo su mayor escaño la vez pasada y aprendimos a comportarnos. Vamos a continuar. Vamos a hablar del periódico. Ya hablamos de las noticias en general, entonces vamos a hablar del periódico. Usted dijo, tengo que mirar si hay Bueno, entonces vamos a hablar del periódico Mural. ¿Ustedes han visto los periódicos murales? señora. ¿Quiénes lo hacen? Bien. ¿Qué saben ustedes de los periódicos murales? Cuéntenme a ver. Que tienen clasificado por noticias, noticias generales, de literatura, de religiosas, de matemáticas, de lenguaje generales, y resaltan los eventos del colegio. Allá hay uno. De este lado, señor, de este lado, y aquí hay uno. También es que esas noticias deben ser propicias para los estudiantes porque son ellos los que lo leen. No podemos llevar una noticia amarillista donde está hablando de violencia porque son los estudiantes los que lo leen. Entonces son noticias muy acordes con la edad de los estudiantes. Bueno, muy bien. Entonces vamos como a conocer un poquito esas intervenciones de ustedes. Sí, tenía una relación al comentario de con relación a la noticia amarillista, y es que no hace parte de la enseñanza misma y del criterio que debe seleccionar y desarrollar estas noticias culturales. Porque estaremos como paralizando la información. Yo lo estoy poniendo en el que me parece que es interesante para la docente, pero le queda el criterio del chico para decir esto no es interesante. Así sea una noticia amarillista, no porque lo tuyo no tenga sentido, tiene mucho, solo tener su trabajo. Bueno, las noticias amarillistas, desde mi perspectiva, ¿sí? Hacen parte de la vida. De hecho, los periódicos amarillistas son, creo que, los que más se venden. Son los más llamativos. En un ejercicio que ahorita pues les voy a socializar, trabajamos con los niños, entregábamos unas imágenes y las que más nos facilitaba para redactar y que se traían imágenes de cosas trágicas, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que no se pueda traer esto al aula, pero cuando vamos a ponernos, por ejemplo, en este caso hacer el periódico mural, que es lo que vamos a hacer ahorita, pues la idea sí es buscar cosas que nos alegre la vida, que nos beneficien, que nos haga ver algo bueno, sí, porque vivimos también muy enmarcados en lo negativo. Entonces empezamos a ver que no, pues que todo es malo, no, también hay cosas buenas. Incluso en medio de las mayores dificultades que nosotros como seres humanos podemos pasar, vamos a encontrar siempre un punto para poder salir a flote de esas circunstancias que a veces nos afectan tanto. Entonces, todo hace parte, ¿sí? Y la idea es que a través de este tipo de producciones, pues entonces los niños también puedan mirar eso, está lo positivo, está lo que no es positivo, que yo le llamaría negativo,
orden que el maestro le va a dar al periódico mural. ¿Sí me entiendes? La explicación que va a dar primero de qué se va a tratar, qué temas va a tratar. El aprendizaje como tal. Lo bueno Ahora, en los establecimientos educativos también ocurren cosas que son tristes, trágicas, ¿cierto? Entonces eso también hace parte de la cotidianidad y también hay que abordarlo en Logros de la institución. Y pues de todas maneras tenemos que partir desde un contexto. Y seguramente que acá conmigo hay otros compañeros que trabajamos en barrios vulnerables donde sabemos que no podemos traerles noticias muy hermosas, sino partir de la realidad, de lo que decía el compañero, de esos colores amarillentos, y luego desde esos colores amarillentos mostrarles que se puede cambiar la noticia, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el trabajo del maestro. Bueno, entonces vamos a continuar porque el tiempo de esta clase es muy cortito. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a tener la guía del maestro para poder elaborar el periódico mural. Vamos a elegir un tema. Esos temas los vamos a buscar ahorita entre ustedes mismos, ¿cierto? Vamos a hacer unos subgrupos, vamos a elegir unos temas que nos den las herramientas para empezar con el diseño de nuestro periódico mural. Vamos a buscar algunos materiales. Acá como estamos en un simulacro, pues entonces la imaginación de ustedes está llena de materiales. La mente está llena de conocimientos que vamos a simplemente hacer que afloren y que se plasmen en el texto. Bueno, vamos a seleccionar y a discriminar un material y vamos a hacer un resumen. Realmente vamos a concretar lo que tenemos que informar. Posteriormente, vamos a poner en cuenta que en el periódico mural pues debemos tener como el nombre, le vamos a poner el periódico que puede ir muy de la mano con la temática que elijamos. Debe tener el editorial y debe tener como las diferentes secciones que ustedes consideren que puede tener de tal manera que cumpla su función informativa dentro de la institución. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, es muy claro. Bueno, vamos a tener en cuenta también el sitio donde estamos para poder buscar el espacio donde lo vamos a publicar, los recursos con los que contamos y nada se nos debe convertir en un obstáculo para poder llevar a cabo lo que queremos. ¿Sí? Vamos a hacer recursiones. Una pregunta. Señor. ¿Tenemos papel periódico? ¿Cómo? ¿Tenemos papel periódico? Ay, Imaginario. no, yo soy muy positiva y yo digo que sí. Yo también. A ver. Ahí está. A ver, bueno. Lo que pasa es que hay que buscar la forma de poder agilizar y de que nos llegue el tiempo, pero con ustedes que están tan juiciosos, tan filosos, tan estudiosos, para ver cómo nos va a rendir. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a mirar, de todas formas, antes de pasar a la estructuración de las ventajas y las desventajas que puede tener. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, por favor? Ventajas. Primero, permite presentar uno a uno o varios temas. Integra texto e imagen. Enfoca un tema desde distintas perspectivas. Integra al grupo. Bueno, ¿quién me puede explicar eso que dice que integra, enfoca un tema desde diferentes perspectivas? ¿Eso qué quiere decir? Ahí se nota lo que dijo ahorita la profe y el profesor. ¿Ves? Es diferente la perspectiva de un niño de quinto ante, digamos, una noticia muy cruel. Uy, profe, ¿cómo así? Entonces es diferente. En cambio, un niño de 11, como dicen las profes, si están en un contexto social y cultural muy vulnerable, van a decir, no, pero eso se ve todos los días, eso pasa en mi barrio, entonces ya es según como lo miren los estudiantes y con la finalidad que lo haga el docente. Bueno, muy bien. Habrá tantas perspectivas del tema como lectores hay. Lectores y ¿Hay visiones. alguna que no sea válida? No, todas Son válidas. Porque son diversas percepciones. Claro, desde el ángulo donde se pare uno puede mirar. Es el punto de vista de diferentes personas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las desventajas. Que no todo es perfecto. Poca durabilidad. Si no se ubica en un espacio visible, pierde su función informativa. ¿Qué más? No permite profundizar en los temas ya que el espacio es limitado.
por muy grande que tengamos el material, el papel grafo, el papel bond, de todas formas también nos implica hacer un tamaño de letras grandecito, ¿cierto? Entonces eso nos ocupa mucho espacio y las imágenes también deben ser muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro periódico mural. Sí, vamos a entrar acá como en acción. Estamos organizados, el salón está organizado como por filas, entonces vamos a colocar estas filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Ay, qué bien, muchísimas gracias. Bueno. Esta niña es muy juiciosa, profe. Póngale 5, profe. Lo que vamos a llevar acá al periódico. ¿Cierto? Bueno, para poder empezar, primero debemos pensar, planear para poder empezar. Como nos encontramos en el Instituto Pedagógico Nacional, vamos a pensar por filas, acá van a hacer un trabajito por sus grupos. Vamos a pensar por filas en una temática, ¿sí?, que sea de interés acá en el Instituto Pedagógico Nacional por categorías. Entonces, cada fila va a tener una temática y vamos a tratar en lo posible, a ver, es que ustedes son tan viciosos que el tiempo nos viene. Digamos 2 minutos. 5 minutos. Muy bueno, pero no tanto. Bueno, entonces 3. ¿Les parece 3? A la mitad, mi vez. Una canción. Bueno, 3. 3 minutos. 3 minutos va a tener cada subgrupo para pensar en un tema que sea de interés acá, hoy en el Instituto Pedagógico Nacional. Y en esos 3 minutos van ustedes a pensar qué información van a dar sobre esa temática, ¿sí?, teniendo en cuenta la estructura de la noticia. Entonces traten de responder las 6 preguntas que subyacen en la película. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer eso y apenas tengamos esa estructura mental de la noticia, porque ustedes la van a procesar, se van a apoyar y todo, entonces vamos a presentar esa noticia. Primero la vamos a hacer de manera oral, ¿sí? Para poderla hacer de manera oral, ustedes estudian ayer acá. Claro. Ustedes ayer no vieron una presentadora de televisión muy linda, crespita, una niña muy bonita, que es presentadora de noticiero. ¿Ustedes la han visto en el noticiero? Sí, profe, yo la vi. Entonces, como ella estuvo ayer acá, como en este momento a nivel nacional, una de las noticias importantes es el Foro Nacional Educativo. Entonces, vamos a jugar el noticiero. Y entonces ustedes van a recrear la noticia como si fuera un noticiero en vivo. Y entonces aquí organizamos un estudio a ver cómo nos va. Bueno, ya yo la tengo preparada. Los compañeros por filas. Dame chance y lo hago solo. Muy buenos días a todos Ay, mira, yo lo conozco. y a todas. Desde el Instituto Técnico Nacional estamos transmitiendo para el canal CB Noticias. Desde el día 8, desde el día 7 hasta el día 9, el Ministerio de Educación Nacional organiza el Foro Nacional Educativo. En esta ocasión se centra en una temática muy especial que se denomina las buenas prácticas en el aula, clases consideradoras. Representantes de diferentes departamentos y de diferentes entidades territoriales han hecho presencia desde ayer en las horas de la mañana en el Instituto Técnico
en el Instituto Pedagógico Nacional en representación de diferentes sectores. La apertura del evento estuvo a cargo de la ministra de Educación, doctora Gina Parodi Echeona, quien hizo un reconocimiento muy especial a todos los departamentos de Colombia y distritos por la importante labor que vienen desarrollando en el mejoramiento de las prácticas de aula. Igualmente, anunció la ministra que en esta ocasión sacamos de los escenarios y de los auditorios de Bogotá, de la capital, para hacerlo en el Instituto Técnico Pedagógico, que es una institución de trayectoria y de gran reconocimiento por su labor educativa. Igualmente, el evento contó con la participación de importantes autoridades de nivel académico y pedagógico a nivel nacional e internacional, como fue la presencia del doctor Francisco Callao Retrete y otras autoridades de diferentes universidades de Bogotá. En particular, el departamento de Magdalena, nuestro secretario de Educación, manifestó su complacencia por la representatividad que ha tenido a nivel de supervisores educativos, rectores de jornada única y docentes. Tuvimos la oportunidad de presentar la experiencia significativa del docente Pedro Julio Ciro Hernández, quien presentó la experiencia Buenas tardes, estamos con Lina González, soy CMI Noticias. Estamos cubriendo el foro. Buenas tardes, ¿tu nombre es? Alex, cuéntanos del foro, cuéntanos. Es una gran noticia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el foro? Claro que sí, este foro se ha convertido en un espacio de reflexión para que nosotros los docentes compartamos experiencias y aquí mejoremos nuestras prácticas en el aula de clase. ¿Tú eres de? Barranquilla. Arriba, Barranquilla, bienvenida a Bogotá. ¿Tu nombre es? Ay, a ver, ¿cómo estás, Diana? Diana, ¿de dónde eres tú? De Suacha. De Suacha. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en el foro? Muy bien, pero le cuento que la llegada aquí es complicada. Transmilenio es terrible. Aquí tenemos la presencia de un señor rector. Sí. Señor rector, buenas tardes. ¿Qué noticias? Muy buenas tardes, mi nombre es Guido Serpa, vengo en representación del Magdalena. Bienvenido a Bogotá. Gracias. ¿Qué tal el clima? Cuéntenos. Nos ha tratado muy mal. Cuéntenos sobre el foro. ¿Qué está pasando en el foro? Cuéntenos. Bueno, una experiencia muy significativa, nos ha dado de aulas que son muy positivas. ¿Le ha gustado? Me ha gustado. Me comentaron que estuvo Gina Parodi acá, ¿verdad? Sí, es verdad. Y se tomó una foto conmigo. Bienvenidos al foro de San Luis. ¡Serie Noticias, Lina González! Bueno, miren, nosotros, a mí sí me gustaría que hiciéramos como una comparación entre la presentación de la primera noticia y de la segunda. ¿Cuáles son las semejanzas, las diferencias? Hay dos roles. Dos roles. Sí, hay un rol que es el presentador, que está allá en posición, su actitud es allá en el estudio y lo hizo excelente, compañero. Y nuestra otra compañera, su rol es en el campo de revista, en el campo, el codo a codo. Son dos roles diferentes. Un aplauso para la compañera. Bueno, ¿y quién ganó? Ganó el foro, ganó la clase. Fíjate que ambas noticias fueron informativas porque se informó con la información, la actitud con que se transmitieron fueron diferentes en ambas. Bien. Creo que es importante distinguir los espacios. Uno es el presentador del estudio, que es mucho más formado, versus el presentador o el periodista de campo, que está se equivocó de profesión. En tiempo libre lo puede hacer. Bueno, hay una semejanza que fue, o sea, era el mismo tema, la misma temática para la televisión. Muy bien. ¿Alguien más? En esta parte lo que tenemos que dar
una presentación y estamos hablando del mismo tema, tiene que haber dinamismo porque se vuelve harto. Es como en la clase, o sea, si la clase tiene una misma línea, los muchachos se aburren, se escurren y no entran a clase. Ya llegó. Sí, es algo similar. Es como mantener como el movimiento, a pesar de que sea en un lugar estático, debe tener movimiento. Porque si no, entonces no venderían los noticieros. Acá, no, que pues se evidenció el abordaje de un mismo tema con diferentes estrategias, con diferentes didácticas. Igual, esa, de alguna manera, el periódico mural, las noticias nos ayudan a construir esa ciudadanía incluyente que tanto queremos. De ver la diferencia entre un ser humano y otro, que en vez de excluirnos, debe integrarnos y enriquecernos. Pero mire, no, va a nuestro grupo, va a nuestro grupo. ¡Colombia! Buenas tardes para todo el público presente. Estamos a pocos minutos, escasas horas del partido de Colombia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos ánimos? A ver, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo están las apuestas para ganar? 2-0. ¿Cuánto? 5-0. 2-0. A favor de Colombia. ¿Por qué necesario? Porque eso nos cambia el sentido, nos cambia la sensación, nos pone alegre, dispuestos. Dígame, ¿con quién está usted? ¿Usted de acá? ¿De Colombia? ¿Perú? ¿Eres de Perú? ¿Con cuál de los dos están? ¿A cuál le va pues entonces? Muy agradable, ¿no? Él quiere estar conmigo, pasamos a ver el partido. Pero que quiero, lo he hecho a propósito porque la pregunta es para mí, de esto que he visto hasta ahorita, si ustedes piensan que son estudiantes de séptimo grado, de este rato, ¿qué habrán aprendido? Muchísimo. ¿Cómo qué? ¿Qué? La expresión, ¿Qué han aprendido? Por ejemplo, la capacidad de pensar. Perdón. Recuerden los 5 momentos, ¿vale? Ok. Hay un momento para esas preguntas. Okay. Bueno, entonces démosle un vivo a Colombia. A ver. ¡Viva Colombia! Muy bien. Vivo, porque estamos vivos. Como ya tenemos pensada la noticia, ya estamos ubicados acá, ¿cierto? Entonces ahora sí, por filitos, vamos a tener 3 minutos para que empecemos con el bosquejo de nuestro periódico mural. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tema, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar? Acá en el Instituto Gráfico, ¿de qué vamos a hablar? Segundo, cuando vamos a hacer un periódico mural, cualquier cosa que vayamos a hacer, en este caso el periódico mural, nosotros debemos primero pensar, después planear y después empezar. Porque así nos rinde más el tiempo y vamos más eruditos. Entonces, primero vamos a pensar qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que queremos informar en nuestro periódico mural. Segundo, vamos a definir, como están trabajando por subgrupos van a definir el diseño. El diseño es libre. El periódico mural tiene una de esas características que me parece que es muy importante, que es libre en su estructura. Él dice, conserve unas partes, tenga el editorial con los créditos de las personas que lo elaboran, tenga pues como el título, las imágenes, jueguen de una manera armónica, con un equilibrio entre imagen y texto, ¿cierto? Piensen que las imágenes van a ir relacionadas, pero como vamos a hacer inicialmente el bosquejo, entonces vamos a mirar dónde vamos a poner el título, si vamos a manejar el papel de manera vertical o de manera horizontal, en dónde podrían ir las imágenes, en dónde podría ir el texto. Y eso lo van a definir entre ustedes, ¿sí? Hay infinidad de diseños del periódico mural, uno puede entrar en cualquier listado de buscar imágenes, entonces los hay con el diseño que nos da el papel, o algunos dan su propio diseño dependiendo
de lo que se quiera mostrar, pero ahí viene la creatividad de ustedes. Por eso por ahora no les voy a mostrar imágenes de periódicos murales para que las mentecitas de ustedes no vayan a contaminar con las imágenes de otros, sino que fluya de ustedes. Entonces a partir de este momento vamos a contar 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos para que hagamos el bosquejo en nuestro periódico. Mira, nosotros estamos en equipo, vamos a comprar también pasos desarrollen la creatividad y la habilidad. ¿Y cómo le ponen el nombre? Ay, la verdad que este niño se nos ve muy buena. No, déjalo ahí. Déjalo ahí. Tiene el abogado del equipo. ¿Qué está hablando el rol de supervisor? Venga para acá, porque está acá. Ustedes que van ahí. Lo van a sacar. Se va a hacer el expositor. Tenemos 3 minutos. Aquí de la noticia. Vamos a ir con la ¿Estamos de acuerdo contigo? Venga. Vamos al título. Colombia se la juega hoy en Barranquilla. Colombia se la juega hoy en Barranquilla. Colombia se la juega hoy en Barranquilla. Después viene un ciudad pequeñito. Colombia se la juega hoy en Barranquilla. Dice, Colombia se la juega hoy en Barranquilla. ¿Quién es el colegio? Todos los que estamos aquí que se juegan el partido hacen parte del colegio. Le volvió a hacer parte. Oye, que estamos en el colegio. ¿Quién no quiere ver el partido hoy? Entonces, falta uno más pequeñito, no lo colocamos ahí. Colombia se la juega hoy en Barranquilla. Más pequeñitos de ellos. Ahí me confirmé. El día de hoy. La selección Colombia define su grupo para el mundial. Comienza a definir su grupo. Comienza a definir su grupo. Comienza a definir cómo se desarrolla para el mundial de Rusia 2018. Ojo, ahí contamos. Comienza a definir su grupo para el mundial de Rusia 2018. Doctor Francisco, no sople. Ahora sí. Bueno, el cómo, estamos en el cómo. ¿Qué es el cómo? ¿Cuándo? En Barranquilla. No, voy a
podemos arrancar ya así. Pero, ¿por qué se podría colocar como si fuera? El Instituto Pedagógico Nacional. Y aparte hay promos de todo el país. El Instituto Pedagógico Nacional. Hay de la clase, un partido es capaz de unir diferentes Vea, ustedes todos con ella se van para el baño y me vienen. Llevan la idea bien, ustedes no, mira, la idea de la niña. como partido un foro. A todos los docentes que vienen de diferentes regiones de Colombia. Somos un partido ya no dejar de patio para la foto. Ya lo tenemos ya. Bueno, hagan eso. A las 3 p.m. en pero como aquí están diseñando la en general, del periódico y ahí va la parte de aparte, todos los asistentes al Instituto Pedagógico Nacional, por la idea, que tengo una idea, todos los asistentes al Instituto Pedagógico Nacional, Se nos acabó el tiempo. Yo sé que de pronto no alcanzamos a terminarlo todo, pero tenemos unos avances. informativo A ver, nuevamente buenas tardes. Nuestro grupo, como hay que trabajar con el material que haya por las circunstancias que tenemos. Escogimos una hoja, la pusimos en forma horizontal, le dimos un nombre a nuestro periódico mural, lo contextualizamos y le llamamos periódico mural. Lo nuestro es a nivel escuela. Como íbamos a continuar con la temática de la noticia a nivel del foro educativo, le pusimos el título: Colombia presente en el tercer foro nacional educativo 2015. Buenas prácticas de aula, clases inspiradoras. Y luego desarrollamos parte de la información y dice: atendiendo a la política del Ministerio de Educación Nacional, todos los entes territoriales asisten desde el 7 hasta el 9 de octubre de 2015 al tercer foro nacional educativo, en el cual se desarrollan diferentes temáticas relacionadas con las mejores prácticas de aula y clases inspiradoras. Luego de la participación de diferentes autoridades a nivel nacional e internacional, con diferentes ponencias,
los maestros asistimos a las mejores clases inspiradoras traídas por los participantes de diferentes partes del país. La programación de hoy es la siguiente y la anexamos a la programación de hoy. Lo vamos a poner en el proyecto moral adicional para que las personas, además de ver la noticia, puedan ver cuál es la programación de hoy. Gracias. Seguimos nosotros. Bueno, tenemos dos periodistas que vienen, una del sur del país y otra del norte del país. Vamos bien, del centro del país. Del centro del país, Pereira. Bueno, vamos bien. Bueno, entonces les compartimos que nuestro grupo les tiene aquí el diseño del periódico mural de nuestra institución, periódico escolar Noti IPN. Instituto, Tenemos una porción importante de todo lo cultural, toda esa parte de integración que se está dando en estos espacios, en el almuerzo, en el refrigerio y en estos lugares de conocimiento. Tenemos la parte académica con todas las ponencias, con nuestros expertos, toda esa parte que va aquí de nuestra columna. Luego ustedes la pueden leer, bien pues. Y tenemos una parte muy importante hoy en la parte deportiva. En nuestra columna deportiva titulamos así: Colombia se la juega hoy en Barranquilla. En el día de hoy la selección Colombia comienza a adquirir su cupo para el Mundial de Rusia 2018. El IPN se viste de tricolor en el Foro Educativo Nacional, donde los docentes disfrutarán del partido que hoy se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla a partir de las 3 p.m. En el aula múltiple, donde se integran docentes de todas las regiones del país, unidos en un mismo corazón para apoyar a la selección colombiana. Por favor, las miradas aquí en el centro, está la foto de todos nosotros los que Bueno, ya por tiempo no podemos socializar nosotros, pero no se los voy a Al iniciar el día de hoy hablamos de los 5 momentos, ¿recuerdan? Sí. Este fue el primer momento. Nosotros sabemos que no es tiempo suficiente para hacer la recreación total de la clase, pero la intencionalidad es que veamos un abrebocas de lo que es la clase. Ahorita en los otros 2 momentos vamos a precisar justamente esa planeación de clase y esa estrategia didáctica que empleó la profe en su clase motivadora. En este instante iniciamos el segundo momento, pero necesito pedirles un enorme favor. ¿Vale? Les pido un favor el celular en vibración. Se los agradezco de verdad, porque en este orden de ideas nos escuchamos mutuamente y no tendríamos esa interrupción. ¿Vale? Lo segundo que les comento es el respeto por la palabra del otro. Escuchémonos, pero escuchémonos de verdad, no nos oigamos, ¿sí? Nos oímos demasiado, escuchémonos de verdad. Porque este segundo instante es justamente un proceso de preguntas y respuestas. Y tan importante la pregunta como la respuesta que nos va a dar la maestra. Eso nos va a ayudar a precisar algunos aspectos que en la práctica de aula no se logran visualizar, ¿vale? Estas preguntas, como les decía en el segundo momento, son partidas desde la moderadora hacia la maestra y luego viene un cuarto momento que es ustedes hacia la maestra, ¿vale? Entonces vamos a ese segundo momento. Entonces iniciamos con la pregunta básica, que yo sé que ya no la respondió, pero sería bueno que de nuevo no la respondiera, si es ¿en qué institución educativa grado trimestre se planeó la clase? Eso, buena pregunta. Escuela Normal Superior Permanente de Sarata, grado séptimo, tercer periodo académico. Muy bien. Sí, eso está perfecto. ¿Qué sabían los estudiantes antes de iniciar esta clase? Esta clase parte
ahí aparece todo lo que queremos lograr de acuerdo al proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y las competencias ciudadanas y científicas que se integran en esta planeación. Entonces, como competencias tenemos la producción de textos orales y escritos con base en los planes científicos de información recogida de los medios. Y esas científicas como ciudadanas comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil y comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la propiedad, a la educación, a la recreación. Estas son las competencias seleccionadas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos hacer un recorrido? Por ejemplo, para esta clase partimos de un texto literario que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. La lectura se hace con los niños en clase y lo primero que sale de allí para poder articular con esta temática son los acontecimientos que se evidencian en el texto a partir de esa dualidad entre el bien y el mal que presenta el Dr. Jekyll a través del experimento que hace con los niños. Entonces empezamos a coger. Hay un episodio, por ejemplo, donde se transforma en Mr. Hyde y pisotea a un niño. Eso es muy violento. ¿Recuerdan que hablamos de las violencias y las cosas? Traemos eso en forma de noticia. Los niños la trajeron como la trajeron ustedes acá, jugando al noticiario. Entonces, partimos de los hechos del texto. En otra parte del texto aparece el Dr. Jekyll, pues el mayordomo de él está preocupadísimo porque hace días no lo ven, piensan que algo le ha pasado, entonces empezamos a especular con los niños sobre eso, ¿cierto? Un secuestro, se murió, bueno, ¿qué pudo haber pasado con él? Y analizamos eso. Entonces, esos elementos del texto los traemos a este contexto de la noticia. Analizamos la noticia, qué es una noticia, qué es noticia, qué no es noticia, ¿sí? Cuando una noticia deja de ser noticia y se convierte en parte de la historia nuestra o del país o de la región. Para esto tuvimos también diferentes momentos, ¿sí? Entonces, identifiquemos qué es una noticia, fue lo primero. Segundo, miremos las partes de la noticia. Tercero, vamos a reafirmar esa primera parte que se hizo con las partes de la noticia. Entonces a los niños les entregué noticias escritas recortadas por los párrafos, la imagen, todo recortado con un rompecabezas y se les entrega y yo la deben armar. Entonces ellos deben hacer un proceso de pensamiento más bien profundo porque deben buscar la coherencia en el texto para poder leer la noticia, ¿sí? Y darle todo el sentido. Después pasamos a otra parte, que fue que entregamos imágenes y a partir de la imagen ellos construían noticias con todas sus partes y con toda la estructura pues, solicitada al nivel de los niños. ¿Sí? Después, bueno, jugamos a los noticieros y ya después pasamos como un periodo comunal. Tuvimos muy presente, y lo pude aclarar con un grupo, el discurso que nosotros manejamos en la noticia pues debe ser muy cuidadoso para no ir a juzgar o a culpar personas, además porque no nos corresponde. Entonces fueron como los conocimientos previos y lo que se hizo antes de poder llegar a esta clase. Entonces por eso la clase empieza recogiendo todo lo que ellos necesitaban para poder, ¿cierto? Como los preconceptos que necesitaban para poder llegar a este diseño. Entonces por eso más fácil construir para ellos la noticia de manera oral, pensarla, construirla y para después plasmarla. Además ya tienen pues como todo el tejido. Gracias. ¿Cuáles fueron los resultados principales que usted observó en los estudiantes de aprendizaje? ¿Y cuáles fueron los aprendizajes para usted? Bueno, vuelvo y me ubico en el hecho de que nosotros no trabajamos solo las temáticas de lengua castellana. En la normal superior, las competencias ciudadanas son fundamentales y el poder verlos articulados a ellos en el trabajo. Además, pues, que desde el punto de vista de la evaluación, la rifita que hice con ustedes se hace con los niños y a ellos les encanta. Pero en esa rifa yo pude algún día, y eso fue como fortuito, ¿sí? Que esas son como las ganancias y lo que más me sorprendió a uno de maestro. Yo salí de clase y yo les dejé la consulta de las partes de la noticia. Entonces les dije, bueno niños, es por filas y el que se gane la rifa de la fila sale, socializa la tarea y la nota es para todos. Y me fui. Entonces ellos se fueron detrás como preocupados y a mí me dio como risa, pero me puse felicita, ¿cierto? Entonces, profe, pero ¿cómo así? La nota para todos. Y yo, sí, la nota es para todos, así que todos deben responder. Pero yo creo que lo que más me gustó fue la autorregulación que ellos mismos hicieron.
Entonces eran pendientes que si todos los de la fila tenían la tarea, porque si alguno no la llevaba y ese se ganaba la rifa, todo les iba mal. Entonces esa parte me gustó mucho porque es de autorregulación, ¿sí? Es de compromiso, es de pensar en que mi responsabilidad también implica al otro. Entonces esa parte es muy buena y de hecho pues entonces ya se cambió un poquito la dinámica, se hace la rifa, sale uno, entonces sale, socializa su tarea, ahí se hace una anticipación, ¿cierto? De lo que se va a trabajar en clase. Entonces con la consulta como que aprenden más. Y ya alguno de la fila que quiera complementar lo que dijo el compañero, como comentan de diferentes fuentes, salen diferentes cosas, entonces ya complementan y ahí sí se le da la nota a toda la filita. Pero entonces ellos también regularon esto. Profe, es que él hizo la tarea medio. Entonces, bueno, y entonces pues la nota medio, ¿no? Sí, pero lo manejan rico y nos gusta mucho. Pienso que lo más bonito y los mayores aprendizajes de ellos está en la autorregulación que pudieron adquirir y en el compromiso de trabajar todos para todos, ¿sí? De apoyarse, de colaborarse. Y para mí, pues ver los resultados en ellos, porque para mí yo sí he visto resultados de progreso, de expresión oral, de expresión escrita, de querer hacer las cosas mejor y sobre todo de entender que no son solos, que uno necesita del otro. ¿Sí? Y por último, después, ¿cómo fue su siguiente clase? Muy linda. Después de la grabación. La clase siguiente a la grabación, yo llegué y les dije que nos íbamos a desplazar a la biblioteca. De hecho, en la biblioteca se hizo la grabación, es una biblioteca pequeña, pero pues allá nos fuimos. Y nos fuimos, pero ellos no sabían a qué iban. Entonces, simplemente organicé los equipos y les empecé a proyectar. Y la emoción de ellos de verse ahí fue muy bonita. Ahí pues traigo unas imágenes, los puedo ver. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a contextualizarles un poquito en el plan, ¿sí? Nosotros tenemos el hilo conductor que sale del proyecto Educación para la Sexualidad. El hilo conductor nos lleva a nosotros como maestros directamente a los lineamientos curriculares de lengua castellana, con este lado. Entonces, en los lineamientos nosotros encontramos las competencias del lenguaje. Entonces ahí están las competencias semántica, pragmática y enciclopédica, las que se ponen en juego en la clase. Y las competencias, la competencia de convivencia básica son las competencias ciudadanas de la vida. Estas competencias nos paramos en los ejes curriculares: producción y comprensión textual, medios de comunicación y sistemas simbólicos y ética de la comunicación. ¿Sí? Ahí estoy parada en los ejes y ahí salen los estándares que leímos al inicio en la matriz. Y articulado directamente con los derechos básicos de aprendizaje, con el número 4. ¿Sí? Bueno, eso fue otra cosa. Los derechos básicos de aprendizaje salieron y a mí por lo menos me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque dentro de la formación que yo tengo me ha gustado el trabajo con los medios también. ¿Sí? Entonces, una de las falencias que he visto en la mayoría de los colegios donde he trabajado es que en lengua castellana se hace mucho énfasis a producción y comprensión textual, literatura, y los dos últimos ejes casi que se dejan en el olvido. Medios de comunicación y sistemas simbólicos y ética de la comunicación no es que sea el fuerte, y ese a mí me gusta mucho. Cuando yo miré los derechos básicos de aprendizaje, vi que ahí sí le dan relevancia a esa parte. Entonces, pues inmediatamente lo miré con la coordinadora, lo miramos con otros docentes y realizamos las planeaciones de este periodo ya con base en del tercer y cuarto periodo, con base en los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, para esta parte fue el número 4. Bueno, se relaciona con otros proyectos, obviamente. Ahí están, el cómo hacerlo. Entonces, nosotros estudiamos los preconceptos, la construcción de nuevos saberes, donde yo explico, donde los niños también consultan, exploran, socializamos, conversamos. Hay unas actividades evaluativas. Bueno, y acá, esto que fue lo que se hizo previo, ya que está pues como análisis de noticias internacionales, nacionales y regionales a través de conversatorios. La clase empieza siempre, nosotros llamamos a lista y empezamos, bueno, ¿qué pasó hoy? Entonces, hubo un hecho en México hace más o menos 2 meses y medio, que un niño muere en manos de otros 2 niños, pues, que estaban jugando, no sé si ustedes recuerdan la noticia. Esa noticia se llevó al salón, la conversamos porque son niños de las edades de ellos, entonces ellos se identifican. Y empezamos a analizar qué es lo que pasa, por qué pueden llegar a eso. Siempre es como la reflexión, no desde el juzgar, ¿sí? Porque así como el libro lo plantea, que
no hay un ser absolutamente bueno ni un ser absolutamente malo. ¿Sí? La esencia en sí del ser humano es manejar esa cualidad. ¿Sí? Desde cualquier perspectiva religiosa, existencial, filosófica, pero esa variedad está presente en nosotros. Entonces tratamos de mirar eso con el niño. ¿Qué cosas influyen? ¿Qué debemos dejar que nos permee? ¿Qué debemos dejar que no nos permee tanto? ¿Qué cosas que nos afectan podemos manejarlas de manera distinta? Estuvimos hablando también del proceso de paz en La Habana, ¿sí? Que eso es una noticia que ha estado constante, se sigue alimentando, pero que también tiene unas implicaciones muy grandes para el país, no solo desde lo económico o lo político, ¿sí? Sino para el país como tal. Es la historia de un país la que está en juego en ese momento. Entonces, eso también lo hemos tocado. Entonces, internacional, nacional, y en esta, la regional y la local, fue el primer caso de eutanasia aplicado en Colombia, que es el señor, ¿sí? De Don Homicidio, que es el papá, era el papá del matador. Entonces estuvimos en ese proceso. Cuando se suspendió el proceso de la eutanasia, ¿sí? El procedimiento, perdón, entonces, bueno, hablábamos, está suspendido el procedimiento, entonces íbamos a hacer una carta de Don Homicidio, mandarle el nombre de los niños, ¿sí? Y el día que fuimos a hacer la carta, que era un viernes, el jueves por la noche ya le aprobaron el procedimiento y Don Homicidio de una manera muy prudente dijo, bueno, que sea mañana a las 9 de la mañana, la clase era a las 10, y ya a las 10 llegamos con la noticia, Don Homicidio ya nos dejó morir, ¿sí? Entonces, pero ese fue pues como lo previo. Se identificaron en las noticias impresas las 6 preguntas, ¿sí? Las W que aparecen en muchos textos así de una manera un poquito más técnica. Se consultaron las partes de las noticias con anticipación de lo que les expliqué ahora. Se hizo explicación por parte del profesor. Se identificaron hechos noticiosos a partir de la lectura del libro, la reacción del noticiero en vivo a partir de hechos identificados y reacción de noticias a partir de imágenes. Esto es durante el proceso. Entonces, por ejemplo, esta es la producción a partir de la imagen, ¿sí? Este es el ensayo para el noticiero. Este es el primer bosquejo del periódico Mirar, ¿sí? Este es un poquito borroso, pero es otro bosquejo que se hace ahí en clase de manera rápida, que ya está un poquito más avanzado el proceso, ¿sí? Acá está más avanzado. Ya lo estamos viendo grande, los colores institucionales, los colores de la bandera de la normal superior. Y este fue el después. Después de la clase que se grabó, ya están tapándose como con pena, pero al momentico ya miren los niños estaban de contentos mirándose en el video. Les fascina. Esa foto es muy bonita. Y pues eso es muy buena. Se me adelantaron, pero sí, la petición es un fuerte aplauso para la maestra. Bien, vamos al tercer momento, que es ver el video. Vamos a ver. Claudia, que está aquí acompañando el espacio de ella, parece que es un número de 1 al 6. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ya sabemos que estamos con la fila 4. Otro número, por favor, de 1 al 10. El 8. Con la dinámica que manejamos siempre en las clases, lo que responda una persona es nota para quién, para todos, muy bien. Y si alguien desea complementar, puede hacer. Entonces, el 8, vamos a rivar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Cuéntenos qué partes tiene la noticia. Imagen, los párrafos que hacen el cuerpo. ¿Alguien del grupo le quiere complementar? Envía la imagen, muy bien. Antetítulo, la fecha. Bueno, muy bien. Vamos ahí, Camila, me da otro número, por favor, de la 6.
imposible no tener una copia de ese PDF. Lo suben con el título de esta Pues yo estaría en una falsa porque eso es como muy normal, porque no culpa de lo que estamos tratando nosotros. O sea, diciendo que una acusadora, si le estoy acusando, sería como decir que está y ella le está acusando con calor, porque está acusando y como ellos tienen como más poder, pueden decir que eso es mentira. Y ya eso iría como a llevarlo ante un juez. Ahora vamos a cada vez me va a dar una noticia institucional, cada mesa. Mesa 6, noticia institucional. Lista. La disciplina escolar de los estudiantes americanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El mismo periodo, ¿en dónde? En la institución. ¿Quién o quiénes? Los estudiantes. ¿Por qué? Porque la coordinadora estaba muy pendiente de los uniformes y bueno, porque del moral cada día. Muy bien. Mesa 5. Noticia institucional con la selección del el rector está haciendo lo posible para poder resolver el problema, pero es como un poquitico duro porque hay mucho que no se puede arreglar. No me queda proyecto con la personera. ¿Cuál es la noticia? Lo que pasó es que la personera puso un proyecto en todo. La personera puso un proyecto en la sede 1 y la sede 2 de las zonas verdes para cuidarlas y conservarlas. Estamos aquí en la misión de la mañana donde hemos recibido la noticia de que en la Escuela Normal Superior de Jardín de Risaralda están los escombros que se encuentran fuera del aula máxima están poniendo en riesgo la vida de los estudiantes. Vamos al lugar de los hechos con Caterina Ceballos. Buenos días, como han escuchado, mi nombre es Caterina Ceballos. Bueno, yo soy la reportera de las noticias normalistas. Bueno, les voy a contar un poco sobre esta noticia. ¿Qué ha pasado? Es que en la normal nos encontramos que han remodelado la aula máxima. Entonces, debido a eso, dejaron unos escombros afuera que pueden afectar a los estudiantes. Yo vengo a preguntarles, ¿ustedes cómo se sienten con estos escombros aquí?
Pues yo me siento muy incómoda, ya que pues, esos desfondos pueden afectarnos en algún momento o caernos encima o algo así. ¿Y a qué me puede pasar usted? Yo también me siento muy afectada porque puede estar uno sentado, por ejemplo, por ahí y le caen los escombros encima, entonces lo ocurre. Bueno, nosotros no vengo a noticias normalistas. Muchas gracias. Ya esto es todo por hoy. Bueno, regresamos a nuestro estudio. Muchas gracias, Catalina. Bueno, pues como pudieron haber visto, tiene un grave peligro, pues podría caerse ya encima, sea, digamos, una mesa, un locker, podría ser muy riesgoso para los estudiantes. Y en otras informaciones tenemos que se acerca la llegada de los boletines. Buenos días, son las 10 AM. Y estamos en el estudio 7 con Mariana y Joselina. Las rondas infantiles se realizarán el 26 de septiembre en la sede 1, en el Colegio Normal Superior, y las mejores se llevarán a cabo en el Ciudad Victoria. Como dice mi compañera, se harán las mejores en Ciudad Victoria. Vamos con nuestro reportero. Le ganaron, amigos. Me corrieron la silla. De la noticia con Sofía Galvez, la organizadora de la ronda. ¿Usted por qué motivo hace las rondas? Yo lo hago para la recreación de los niños, para la alegría de ellos, para escoger los talentos más buenos para llegar a la Ciudad Victoria de nuestra institución. Bueno, muchas gracias. Vamos al estudio con nuestra Joselina y Mariana. Ya habíamos explicado cuáles son las partes que tenemos que ver como tal. Ahorita vamos a mirar ejemplos de periodos culturales como para que ustedes hagan una idea más completa de lo que vamos a hacer. Ya, con las noticias, con las temáticas que seleccionamos por mesa, la semana entrante, entonces vamos a diseñar los periódicos murales por temática. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, Daniel, por favor. Vamos a ir fijando en diferentes imágenes, cualquiera. Por ejemplo, esta es una imagen con un diseño como de un código. La paloma de la paz. Entonces, pero el diseño es totalmente libre. Lo que sí debe tener el periódico rural es el sello institucional. O sea, el periódico rural de ustedes, de cada una de las mesas, de los grupos que lo van a elaborar, debe tener las partes que tiene el periódico rural, pero debe tener el sello institucional. De tal manera que donde lo veamos, nos demos cuenta que este periódico es de la normal superior, no es de otro colegio. O si supieron, qué cosas les parecen buenas, qué cosas no. Independientemente de que se sientan intimidados, se puede aprender hasta mejor. Aprender y ser visibilidad, no sé a quién no le gusta, si no lo haga. La verdad es que yo creo que no nos debería de intimidar porque es normal. Creo que lo están viendo de otra parte, es como si estuviera en público, solo que lo están viendo desde un televisor o tablet o computador, de cualquier otro medio de comunicación, pero no se debe digamos, de pantear, de que hay, de hablando, porque principalmente son personas con las que se comunican, y toda persona tiene su efecto. El tamaño puede variar y la forma puede variar, ¿sí? Incluso el diseño interno puede variar también, pero si debe tener pues como requisito el título, los créditos, las
con el maestro. ¿Listo? La idea es que ustedes preparen unas preguntas, nos toca seleccionar algunas por el tiempo, tenemos apenas 25 minutos para hacerlo. Yo les voy a dar como unos esquemas para enfocar las preguntas en esos esquemas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar en las preguntas desde estas perspectivas. La primera es la planeación. Recuerden que las preguntas son ustedes, solamente les estoy dando como las pautas para hacer. Entonces, desde la planeación, desde la actividad propuesta y las posibilidades de aprendizaje, desde la organización del aula y cómo la manejó la maestra, desde el uso de los recursos, la promoción del trabajo en equipo, la convivencia en el aula, desde la evaluación, las competencias desarrolladas y los aportes para mejorar o para transferir a otros grados. Esas son como las pautas para que ustedes desarrollen las preguntas. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a tomarnos un minuto para hacer la pregunta escrita, o si ustedes la tienen mental no hay ningún problema, sino y damos turnos, ¿vale? Voy a dar inicialmente 10 turnos. Permítanme, todavía no he visto nada. Inicialmente vamos a dar 10 turnos y miramos cómo nos va con el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿por la izquierda o por la derecha? Recuerden, por favor, números. Paola, ¿recuerda? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No resultaron 10? 6. ¿No resultaron 10? 7, 8. Nos vamos a poner las 8 iniciales. Después que eso no alcanza. Muy bien. Entonces, profe. Porque reconozco el trabajo, el trabajo en una fundación que está anexada. Todos los chicos que han salido del sistema, diferentes razones, eso hace que los cursos no sean intensos. Y todo esto pues aporta muchísimo a ese proceso de institucionalizar. Entonces, la felicito por eso. Lo otro que es una labor muy sensible para nosotros, porque tenemos chicos que están en protección, es para la grabación se solicitaron y iniciaron los consentimientos informados. Sí, claro. Pero ¿qué estratégica? Primero, porque los protocolos que mandaba el Ministerio de Educación era el consentimiento de los padres, el asentimiento de los niños. Entonces, primero trabajé a los niños. Niños, vamos a hacer, ¿qué opinan? Si hacemos un video, cómo hemos jugado con el noticiero. Entonces, claro, profe, bueno, entonces cuando ellos ya firmaron el de ellos, bueno, ahora necesitamos el permiso de los papás. Ellos decían, uy, no, profe, eso no necesita, ellos felices de que nosotros nos pongan en un video. No, igual, o sea, ustedes son menores de edad y entonces ya ellos lo trajeron. Ahora, cuando recogí los permisos, porque yo todo eso lo hice previo, realmente, si miran la fecha que hablamos del video, el video se filmó el jueves y el viernes había que subirlo a la plataforma, era el último plazo. Yo realmente pues estaba en unas situaciones personales difíciles los 2 últimos 2 meses y muy ocupada con muchas cosas y se me pasó como el tiempo. Yo tenía las cosas listas y el día anterior resultó, bueno, listo, entonces mañana. Fue muy rápido. Entonces yo tenía los permisos, pero cuando los estaban entregando, algunos niños no los llevaron, ¿cierto? Entonces unos muy cumplidos, pues es normal, es una dinámica de un grupo, pero ellos sí estaban preocupados. Entonces decían, no, profe, vea, grabamos, y los que no le traigan, pues les cortan el pedacito. Ya ellos pensaban en la edición también, entonces también me gustó mucho porque sé que en los próximos grados con ellos se puede dar continuidad a elaboración de productos educativos desde la audiovisual. Número 2. Más que una pregunta es como felicitarla porque es que desde la exposición tú nos muestras cómo es el planteamiento, cómo lo montaste y que no fue, o sea, que lo hiciste en un momento, sino que viene desde el inicio, tiene un inicio y lo que nos mostraste como el desarrollo de la actividad. Te felicito, soy psicóloga y lo veo desde la parte de que lo trabajas es la parte emocional, el generar buena autoestima entre los chicos y el poder estar frente a un público y poder hablar porque muchos se intimidan ante esto. Para mí es más que felicitaciones, no pues muchas gracias. Sí, nuevamente me presento, Jorge Hernández, en representación de Magdalena. Como quiera que soy, antes
De ser directivo docente, soy docente del área de humanidades y me identifico contigo en el trabajo que haces y te felicito por ese compromiso con esa escuela. Y la verdad que ahora desde mi posición de rector a uno le agradaría tener una maestra así en su salón de clase. Por esto no estoy diciendo que los niños son malos, pero uno quiere que mucha gente se anime a hacer cosas buenas, no solo al tener un compromiso con el foro, sino que su práctica de aula diaria sea con ese entusiasmo, y por eso te felicito. Dos preguntas. Una, ¿cómo fue la experiencia del grupo para trabajar con los niños y si tú gozas del reconocimiento? Porque una de las cosas que debe hacer el directivo docente con sus maestros que descuellan en lo que hacen, en tu caso, es hacer el reconocimiento de las buenas prácticas. Entonces, cuenta con el reconocimiento de tu escuela en el trabajo que haces y cómo escogiste el grupo para trabajar y cómo fue la aceptación de los muchachos. La primera pregunta, que es la selección del grupo, yo en este momento estoy dando lengua castellana en grado sexto, séptimo y noveno, ¿sí? Porque como la normal tiene programa de formación complementaria, pues también tengo una práctica en el programa de formación complementaria, que en este momento estamos trabajando con primera infancia. Es otro proyecto que es muy bonito. Bueno, entonces con grados sexto, séptimo y noveno. Con los tres pues se hizo como el sondeo de lo que estuviésemos trabajando, eso es de lo que se iba a hacer el video. Se seleccionaron, pues se habló con los grupos, se tenían los permisos listos, pero como les dije ahorita, el miércoles por la tarde el rector me llamó y me dijo, Vicky, hay posibilidad de que alguien vaya y les voy a grabar mañana una clase. Le dije, listo, rector, de una. ¿Con qué grupo quiere ir? Con el que me toca. Y el jueves a primera hora me tocaba con séptimo, entonces fue con ellos. ¿Sí? O sea, es así, simplemente. En cuanto a la normal superior, el jardín de Risaralda, que es la nuestra, el rector nos apoya mucho a todos. Nosotros le decimos, rector, tengo la idea de hacer esto, y él, bueno, páseme eso organizado y listo. ¿Sí? Yo considero que el rector de la normal es clave en las prácticas que nosotros realizamos. Es Jaime Pulido. Él siempre nos está apoyando. Es más, él ahorita no está acá acompañándonos porque está incapacitado, pero nosotros tenemos un apoyo, yo diría que incondicional de parte del doctor. Entonces uno se anima así. Claro, eso es lo principal. El número 4. Vicky, buenas tardes para todos, felicitaciones. Muchas gracias. Aquí estamos en compañía de la doctora Nelly Barros Cerchal, jefe de calidad del departamento de Magdalena. Jorge Hernández, rector de jornada única. Guido Serpa, que es mi nombre, rector de jornada única. Mucha rosca. Para que sepan que no somos docentes, pero estamos apoyando a los docentes. Entonces, miren, el trabajo que ha hecho Vicky fortalece el proceso lector. El periódico mural corresponde a un tema o contenido del área del lenguaje. Va a tener preguntas, Vicky. ¿Por qué dices tú que los otros docentes se dedican a la producción textual y a la comprensión de texto y dejan de lado la parte comunicativa? Segundo, ¿cuántos alumnos estás atendiendo en este grado que hiciste la grabación? Y tercero, ¿de dónde se te vino la idea para organizar el curso de esta manera, la organización del curso? Bueno, vamos entonces por partes. La primera. Primero, pues la temática sale de los estándares de competencia. Sí. ¿Sí? De los estándares básicos de competencia, uno empieza a leer los estándares, pues debajo de los ejes ahí uno empieza a identificar y dice, bueno, este es el concepto que debemos manejar. Y entonces de allí sale para la planeación. Esa es la primera. La segunda era... ¿Cuántos alumnos? 39 estudiantes. 39 alumnos, bien. 40 en sexto y 38 en noveno. ¿Y el porqué de la organización del curso de esta manera? ¿Por qué lo Porque hiciste? tenemos mucha población. Allá no todos los grupos son así. 40, 40. Es porque están diseñadas las mesas de San Bueno, no. El espacio de acá. Ese es de la biblioteca. Ese es la biblioteca. No, mira, la pregunta mía va porque el profesor tiene que ser recursivo, debe aplicar estrategias para el desarrollo de un tema o de una clase. Y vi que Vicky organizó el aula de tal manera, a sabiendas de que sabemos de que es la biblioteca, tú lo organizaste de tal manera para que la clase llegara a todos y todos participaran. Ahí es donde va dirigida mi pregunta. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que nosotros ya llevamos más de la mitad del año lectivo.
entonces ya hay una conexión diferente con los estudiantes. Ya nos conocemos, ya estamos totalmente sincronizados, eso es muy importante. Entonces, en esta época del año, uno se puede hacer con ellos en el patio, en el salón, en la biblioteca, en donde sea, y las cosas porque ya hay más sincronización. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. La segunda, pues simplemente el salón es muy oscuro y si bien es cierto que acá no estamos amplios, es más iluminado, tenía el recurso allí y estaba un poquito más aislada del ruido de los otros grupos para que no se hiciera mucha interferencia con el sonido. Entonces, Vicky, de igual manera te felicito. ¿Qué te da en ese aspecto? Cuando ellos vienen, ahí están trabajando, trabajan en equipo y se da trabajo colaborativo. Lluvia de ideas, eso es lo que te quiero decir de la experiencia que tú has hecho. Bueno, pero porque es que se lo venimos fortaleciendo desde el inicio del año. ¿Sí? O sea, hay unas teorías, por ejemplo, la ética del cuidado es una teoría de Carol Gilligan que ella nos habla. O sea, yo puedo estar acá en este momento estoy en Bogotá, pero es que yo no soy ajena a lo que está pasando en el África. ¿Alguna relación tiene eso conmigo? ¿Cuál es la relación? ¿Cierto? Entonces, eso trato de manejarlo mucho como con los grupos. Trato de manejarlo ahí con ellos, como que pensemos que es que yo soy un ser único. Sí, yo soy un ser único, pero yo necesito de este otro. Pero lo que yo haga también puede afectar positivo o negativamente al otro. Entonces, yo por lo menos trato en mis clases de dinamizar mucho eso. ¿Sí? Entonces, ahí es como ya antes, pues aquí ya hay un encuentro y ya hay resultados de un proceso. ¿Y cuál era? Y la otra. Yo no lo hice así de manera como tan enfática, o si lo hice pues entonces quiero corregirlo, pero pues yo he trabajado en diferentes establecimientos educativos y veo que en la mayoría de los casos, no en todos, los docentes de lenguaje se centran mucho por la producción y comprensión textual, ¿sí? O sea, mucho desde la gramática, morfología, y a mí me gusta mucho la literatura. Yo arranco desde la literatura y voy articulando lo otro y así, pues yo lo disfruto mucho. Yo pienso que en la medida que yo lo disfruto, pues los niños también. Por eso le va tan bien. Por eso le va bien, porque es que lo puede transmitir. Bien, 5 por favor. Bueno, y pregunta. Primero para como reiterar lo que han dicho los compañeros para que muchas gracias. Y más que felicitarte como para darte a conocer mi admiración. Porque hacer uno eso para que mis compañeros lo vean con buenos ojos o lo vean con ojos críticos. No es fácil. Nosotros estamos en un medio donde no es fácil. Entre nosotros, digamos la verdad, no es fácil. Eso es armarse uno de valor. De ganas. Eso es de ganas. Ir contra la mi admiración por eso. Lo otro que quería comentarte es el periódico mural se realiza en el colegio. ¿Con qué periodicidad se tienen en cuenta los niveles de los estudiantes, de los grados? Y otra pregunta, ¿qué tanto consideras tú en la vivencia como maestra? ¿Qué tanto consideras tú que el trabajo que nosotros o que tú realizas en las clases trasciende en la vida personal de los estudiantes? Bueno, voy con la primera. Las fechas de cambio de periódico mural no son fijas. ¿En qué orden de ideas? En una institución, todos pues acá pertenecemos a establecimientos educativos, las dinámicas son diferentes cada mes. Entonces, hay semanas que uno si está de mucha suerte puede orientar las 5 horas de clase que tiene con estos niños, o si no le quedó en 2, o si no en 1, o si no en 1. Porque hay que atender algunas actividades que no solo son institucionales, que estaban ¿cierto? Que si hubo elecciones, entonces el colegio pues sirve de... Bueno, entonces no tenemos una fecha como precisa,
pero ellos mismos van buscando la renovación, ¿cierto? La va dando la institución realmente, porque hay semanas que son congestionadísimas. Y la normal, creo que por ser normal, todo lo del ministerio le llega. Y entonces llega, hay que hacer esto, ¿y para cuándo? Para ayer. Ah, bueno, entonces ya. ¿sí? Entonces nosotros también manejamos una dinámica de mucha actividad es esto, y hay que responder como varias cosas al tiempo. La segunda, frente a los resultados con los niños, yo lo miro, y ya por la experiencia, yo no voy a hablar solo de esto, yo pienso que todos los seres humanos y como profesionales, tenemos seguidores y tenemos detractores. ¿Qué lo alimenta a uno? Los seguidores. Por eso, arriesgarse. Y el arriesgarse es tener claridad que algunas personas van a estar con una mirada crítica y otras es probable que estén con una mirada criticona. Me arriesgo porque lo que escuche de un lado del otro me va a servir, ¿cierto? Que es lo más importante. Entonces, desde lo profesional, yo digo, pues uno se debe arriesgar, y si nosotros estamos en un colegio que también es formador de maestros, pues también es el ejemplo para ellos, las cosas se hacen y si uno va con seguridad. Ahora, si uno ha hecho un trabajo responsable, uno tiene menos temores. Bueno, y ya pues en la otra parte, que es lo que trato de manejar con los estudiantes y con la mayoría es la cuestión de la fe. ¿Sí? Entonces, yo soy una mujer profesional exigente. Yo he sido muy exigente, soy muy organizada, soy exigente y yo le exijo a mis estudiantes porque yo parto de un principio. Regalarles, no. Yo les digo, yo no les voy a regalar porque eso sería considerarlos incapaces. Claro. Eso es una subvaloración, es un maltrato, ¿sí? Entonces yo les digo, no, profe, pero es que me quedan los 9, gáneselo, ¿sí? Pero ellos saben que cuando se ganan un 5, se lo ganan, ¿cierto? Entonces, vienes son los lazos de afecto que se dejan, la gratitud, una mirada, y cómo eso trasciende con los padres de familia. El cariño. El número 6. Acá. Bueno, una pregunta y un comentario. Ah, el profe. ¿Es usted, profe? Bueno, gracias. No, la pregunta es, ahorita respondiste que consultaste pues los estándares de competencias básicas. ¿Qué tanto han consultado los derechos básicos de aprendizaje? O sea, yo le digo que bueno, ya, perdón. La pregunta, el comentario es que se evidenció allí que estaban desarrollando a través de esa actividad que pareciera únicamente el área del lenguaje, pero están desarrollando pensamiento crítico, que es algo que nos hace falta bastante a los educadores, en el sentido de que hay una situación problemática, los chicos y las chicas están preocupados buscando alternativas para mejorar eso de una manera en la que ellos pueden hacerla con inteligencia emocional y con toda una serie de aspectos positivos que serán agentes transformadores de esa situación, que es lo que debe llevar el pensamiento crítico. Bueno, con los derechos básicos de aprendizaje es lo siguiente. Cuando ellos salieron, ustedes saben que por las redes sociales todo se mueve. El día que el Ministerio los publicó, ya estaban también en las redes sociales. Ese día los descargué y no empecé a mirar. Entonces yo empecé a encontrar elementos que me gustaron mucho, aunque hay algunas personas que son, ¿cómo se dice?, opositoras al documento como tal. El documento todavía está incompleto, veo unos espacios todavía en blanco, incluso pues sí, faltan muchas cosas, pero la mirada que yo le hice a los derechos básicos de aprendizaje está en este orden de ideas. Yo lo veo como una guía y una orientación para lo que nosotros podemos movilizar con los estudiantes en cuanto a conocimiento. Mas no siento en ningún momento que los derechos básicos de aprendizaje me digan tienen que ser esta metodología. Esa libertad me la están dejando. Entonces a mí me encanta. Entonces cuando uno empieza a mirar los derechos básicos de aprendizaje, uno mira que en los grados iniciales aparece, subyace ahí, un método tradicional, ¿sí? Muy cuestionado pedagógicamente. Sin embargo, yo aprendí con ese método. Claro, hay cosas que se pueden fortalecer. Yo digo que los métodos tradicionales, si bien es cierto pues que son de otra época, yo aprendí, yo le agradezco esos métodos porque pues gracias a eso son efectivos, lo que hay que enriquecer. Y yo le agradezco a mis maestros que me enseñaron a leer, mis maestros de literatura
grado sexto yo vengo con la marca de los profesores de literatura. ¿Sí? Entonces, yo digo, no, y no es tampoco el método. Yo pienso que incluso en mis clases yo utilizo de todo un poquito. A veces la clase es magistral, a veces más tradicional, a veces mucho más abierta. Y los niños nunca, pues, como que siempre es como la sorpresa. Ay, Pau, ¿qué hay? ¿Sí? Nunca, y se lo digo como cuando trabajo con maestros, que lleguen y que no sepan qué va a pasar, pero cuando los niños ya saben que llegó el profesor, pues ahí ya va a decir, no se vaya. Bien, ahora sí el profe. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, junto a ustedes, pues, les cuento que yo soy el secretario de Educación de Risaralda. Me llamo Luis Alberto Henao y como dice usted, estoy con mi rosca. Bienvenido, Luis Alberto. Sí, Luis Alberto Henao. Y quisiera aprovechar varias cosas, pero si usted me las lleva rápido, nosotros nos las llevamos claras. Para el 58. Qué bueno tenerla allí a Carlos. Vea, quisiera aprovechar esto. A propósito de periodismo, qué rico que esté con nosotros, doctor Francisco. Y pienso que, como la mayoría de ustedes, soy lector ferviente suyo todos los martes en el tiempo. En este cargo en el cual estoy, utilizo mucho sus ideas y lo cito para las intervenciones que hago frecuentemente en una cantidad de espacios y eventos. La que usted escribió el martes a propósito del pobre es hermosísima, además, ese artículo para que lo recordemos. Ella es profesora en la normal en Pereira está haciendo un papel fundamental en la formación de nuestros nuevos docentes. Realmente, simplemente es para congratularme contigo y nosotros que estamos aquí y felicitarla por esta participación. Bueno. Lo mejor es que Magdalena no tiene yo el secretario. Que la van a llevar para Magdalena. Bueno, 8. De Pereira no se va. En representación del municipio de Iñina, departamento de Chocó. Qué hermosa. Me uno a esas felicitaciones que todos nuestros compañeros aquí le hacen a la profe. Excelente. Y hace el favor y le lleva felicitaciones a los chicos y al paniqueado. Leí mucho. Y sí quiero preguntarle si ya tuvo la oportunidad de socializar este trabajo que viene haciendo con la comunidad educativa de la normal donde trabaja y cuál ha sido el impacto que esto ha causado en el resto de grupos de estudiantes de la institución, si se han motivado a hacerlo, se han acercado, la han felicitado. ¿Cuál ha sido? Bueno, en la normal, no hemos las cosas han sido sobre el tiempo, la normal tiene una dinámica de trabajo a veces extenuante, es fuerte, uno está ya de una cosa a la otra, y como decía, pues la normal tiene formación de maestros, es un trabajo muy bueno allá, y en este momento nosotros manejamos primera infancia, ¿sí? Y estamos en un relevo de maestros de primera infancia y eso le absorbe a uno el tiempo. Ustedes son operadores de primera infancia. Lo que pasa es que la alcaldía de Pereira, en el plan de desarrollo municipal, ubicó una línea de Pereira humana y dentro de esa línea se desprende un subprograma que se llama Infantes a la Escuela. ¿Cuál era el propósito? Entraron los menores de 5 años. 3 y 4 años de edad, atendiéndolos en establecimientos educativos. ¿Sí? Entonces nosotros también allí partimos desde la matriz pedagógica y lo articulamos con los referentes técnicos de la educación inicial. Hicieron adecuaciones. Todos nosotros tenemos el plan curricular y entonces los maestros de los últimos semestres son los que atienden a estos niños. Eso es práctica. ¿Sí? Entonces una práctica de acompañamiento, de orientación y eso constante. Entonces hemos estado en ese relevo, trabajamos de manera presencial.
presencial, virtual, telefónica, es constante. Yo estoy ahí porque cuando se hace el cambio, pues todas las inquietudes y situaciones hay que atenderse. Entonces, en la normal no hemos socializado. Y ya pues en la sede donde yo estoy con los grupos de básica secundaria, también ha sido pues una dinámica en estos días que solo llevé a los niños de séptimo, que fueron los protagonistas, les mostré el video, y con los otros, con noveno, en este momento estamos trabajando, son el género informativo, el género educativo y el de entretenimiento, ¿cierto? Estamos con esos tres formatos. Entonces vamos a empezar la producción de un formato educativo proyectando la parte pedagógica. Quisiera hacer un comentario. Primero, como nosotros, una gran felicitación. Y me vine a esta clase por una empatía. Y es que yo hice ese trabajo que tú haces, lo hice hace como 30 años. Cuando era rector del colegio de Montelíbano en Córdoba. Solo que los niños querían hacer un periódico escolar. Y les cuento la experiencia porque es interesante, de pronto les da luces. Y yo me peleaba con ellos todos los días como parte de un juego. Y les decía, no, que se van a poner a hacer periódico escolar, es una bobada, eso siempre es malísimo. Eso termina criticando a los compañeros. Si ustedes se ponen de acuerdo con los chicos de los otros colegios del pueblo, yo sí les apoyo, pero un periódico del pueblo. Y salió el primer periódico de Montelíbano, que se llamaba Voces de Montelíbano. Y eso fue una experiencia fantástica, primero porque yo dirigía un colegio que era de una multinacional de Cerro Matoso. Entonces, pues los niños que iban ahí eran niños que vivían como aislados de la situación real del pueblo, y eso permitió que se integraran. Y luego, porque descubrieron que en el periodismo hay un poder enorme, y entonces empezaron a preocuparse por los problemas del pueblo. Como yo veo que tú enmarcas esto tanto en el tema de competencia ciudadana, es una buena idea, secretario querido, de las cosas que pueden suceder en muchos municipios de este país, que es la creación de los periódicos locales en manos de los estudiantes. Eso es la formación política, eso es la generación de investigación de lo que ocurre en el campo. Estos niños, por ejemplo, cuando esa época fue la primera elección popular de alcaldes, y era increíble ver los candidatos a la alcaldía de Montelíbano persiguiendo a unos sumamicos de noveno grado para que le sacaran reportajes a los muchachos a estudiar a ver cuáles eran las propuestas. Entonces les cuento esto porque la idea del periodismo es fantástica, pero hay que expandirla, hay que llevarla más lejos. Y el otro comentario que les pueda servir a quienes estén interesados en esto es que a raíz de esa experiencia y de otras, yo publiqué un libro que es muy lindo, que se llama Instrumentos para escribir el mundo. Y tiene una cantidad de ejemplos de distintos lugares del mundo de experiencias con medios de comunicación. El quinto momento, necesito por favor que escribamos en sus cuadernitos, en los que les regalaron al inicio. De estas hay varias hojitas, ¿sí? Hay varias, créanme que sí. Ustedes solo me van a regalar una, donde dice lo que doy y lo que me llevo. Por favor me lo escriben y se lo entregamos a la doctora redactora, porque eso queda como insumo de este foro. Entonces, por favor, tienen 5, créanme que tienen 5. Entonces pueden tomar una de esas, la desprendemos y escribimos lo que doy y lo que me llevo de esta clase, ¿vale? Ese es el último momento, nos vamos a almorzar y nos preparamos esta clase. No, sin nombre, sin nada, solamente lo que doy y lo que me llevo.
son apoyos, apoyos. Voy a prender los celulares. Apoyos. Apoyos, apoyos, apoyos. Además de la excelente experiencia, María Victoria. Apoyos, grabando apoyos. Me llevó haber sido compañero de clase Callao. Claro que Apoyos, grabando, solo apoyos. Apoyos, apoyos. Estos son apoyos por si hay algún camarazo o algo así, lo puedan insertar. Apoyos, apoyos.